¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Noticias UDEC por TVO. En esta nueva edición cuento con dos grandes colegas de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción con quienes vamos a analizar la contingencia de nuestra casa de estudios y también vamos a comentar cuáles son las claves de la semana para poder seguir las noticias día a día de la Universidad de Concepción. Saludo a Janet Valenzuela, periodista de Noticias UDEC. Janet, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Saludo también a Sofía Cifuentes, Community Manager de la Universidad de Concepción. Sofi, tanto tiempo sin verte. Sí, estamos acá con harto frío en la mañana ya. Estamos con frío, ya estás como en la segunda o tercera semana de viento y temporal. Empezamos recién el invierno, así que hay que seguir acostumbrándonos a esta situación, invierno en casa, al menos quienes podemos hacerlo. Janet, partamos contigo porque tú eres autora del reportaje que destacamos esta semana, el cual lleva por título Vacunas, la carrera por conseguir la inmunidad frente al COVID-19. Partamos Ujú. desde lo esencial, todas las de la carrera, de los distintos laboratorios que están disputando, pero primero también tenemos que entender las dinámicas que hay tras la vacuna, que no es solamente esa cuestión que uno ya tiene súper incorporado de lo rutinario desde niño que se va vacunando, hay que pasar muchos procesos antes de llegar Mm, a ese hito. ¿Qué es lo que tú descubres? Tú mezclas voces de expertos, datos mm. también, algunos elementos históricos. Partamos desde la base. Ok, sí, este es un tema que a todos nos interesa porque la vacuna es lo que se presenta como la solución a esta pandemia, que es la forma de controlar la enfermedad. No significa erradicar una enfermedad con una vacuna, sino que controlar la circulación del patógeno. Bueno, la historia de las vacunas empezó hace mucho tiempo, hace 200 años, en el 1780, en Inglaterra, en Reino Unido, con un médico rural, Edward Jenner, que se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban las vacas que en ese tiempo tenían la viruela bovina, no contraían la viruela humana, porque de alguna forma generaban ciertos anticuerpos a la enfermedad. Y él hizo unas experimentaciones que son la base del principio de las vacunas. Él tomó parte de las heridas de una mujer ordeñadora y las puso en la piel de un niño, y el niño hizo la enfermedad, la viruela bovina, hizo la enfermedad de manera muy leve y se recuperó. Y luego hizo el experimento poniendo material contaminado de la viruela humana y el niño no hizo la enfermedad. Entonces lo que descubrió Jenner es que poniendo el compuesto infeccioso en el cuerpo de alguna forma lo reconocía y reaccionaba a la enfermedad, haciendo inmunidad. Y ese es el principio que sigue aplicándose en las vacunas. Obviamente las vacunas ahora han evolucionado mucho, el desarrollo tecnológico es bien avanzado, y el principio sigue siendo el mismo, que significa poner el agente infeccioso en el cuerpo de manera de provocar una respuesta inmune y que el cuerpo que se generan anticuerpos que son los que van a defender al organismo de la enfermedad. Esto se hace ahora a través de distintos mecanismos, que puede ser, o sea, las vacunas en el fondo son preparaciones biológicas que contienen el microorganismo, que ya sean virus o bacterias, de forma atenuada o inactivada, puede ser parte de ese microorganismo, del virus o de la bacteria, pueden ser derivados. Por ejemplo, algunos organismos producen toxinas, entonces esas toxinas pueden ser utilizadas también para hacer la vacuna, y también ahora que es lo más avanzado, que es usar material genético, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, ARN y ADN. Eh, y bueno, cuando empezó esta pandemia, inmediatamente empezó la carrera por generar una vacuna. eh, y ahí lo que consigna en la página de la Organización Mundial de la Salud, hay un documento donde están las 130 vacunas o candidatos a vacunas que están en desarrollo. Y de esas son 10 las que están bien avanzadas porque ya han iniciado las pruebas en personas. Eh, entonces, hay distintas fases, las vacunas tienen distintas fases, son por lo menos 3 fases en la parte que tiene que ver con la prueba de las personas, pero hay una parte previa que son los estudios preclínicos. Esto significa probar el agente que se reconoce como potencial inmunogénico, se prueban de manera
en laboratorio, en exámenes in vitro, y también luego en modelos animales. Esa es la primera parte, la etapa preclínica, que no considera hacer los ensayos en las personas. Pero después de eso empiezan los ensayos en personas que tienen distintas fases. En una primera fase se hace como en pequeños grupos de decenas de personas, y lo que se hace es probar un poco la seguridad de la gente. Es decir, que no vaya a producir efectos adversos, qué sé yo, dolores de cabeza, problemas de estomacales, una serie de efectos secundarios que puede tener. Y también se evalúa el potencial de producir inmunidad, la capacidad de producir inmunidad. Luego esto se escala a un poco más, a un número más grande de personas, que podría ser un centenar de personas, y en una tercera fase, y se va probando también las distintas etapas, también si se genera inmunidad, en cuánto tiempo se genera inmunidad, si hay efectos secundarios, y en una tercera etapa ya se escala a miles de personas. Ahora, lo que ha pasado con el coronavirus es que esto se ha hecho súper rápido, porque antes lo que se estimaba un promedio de desarrollo de una vacuna desde la aislación de un agente que podía ser útil para hacer la vacuna hasta la autorización del uso de la vacuna, podían pasar 7 a 10 años. Y en el caso del coronavirus, esto se ha hecho súper rápido, porque estamos hablando de que conocemos esta enfermedad hace 6 meses, y ya estamos en una fase, las vacunas que están más avanzadas están ya entrando en la fase 3. Eso sería más o menos lo que han anunciado las más avanzadas, como en julio. Entonces esto ha sido súper dinámico, se ha hecho súper rápido, primero porque se conoció, se pudo hacer la codificación del material genético del SARS-CoV-2 muy rápido, y por otro lado, muchos países ya contaban con algunas vacunas o ensayos de vacunas, análisis previos para otras enfermedades, como el MERS, como el síndrome respiratorio Medio Oriente, y también del SARS, el síndrome respiratorio agudo, y también otros avances que habían en el ébola y otras enfermedades que han sido reorientados para atacar el SARS-CoV-2. Janet. Entonces, eso ha hecho que todo avance muy rápido. Sí, y a propósito de lo mismo, ¿Sí? Janet, disculpa por interrumpirte, pero que tú conversas con varios expertos bueno, ¿qué te mencionan ellos respecto a la posibilidad de lo pronto tener una vacuna? Porque da la sensación de que también se centran mucho las esperanzas en lo que es el desarrollo de la misma, pero como tú nos cuentas, son hartas etapas, Sí, hay un componente ético que también es central, y a la hora de también de tener la vacuna hay que pensar incluso en la distribución, o sea, sí. de todas maneras tenemos que ir proyectando un arco de tiempo bastante amplio antes de tener la vacuna que nos permita generar esta inmunidad. Sí, bueno, yo conversé con el doctor Ángel Oñate, que es un profesor de ciencias biológicas, y también con la doctora Paula Bustos, que es una investigadora de la Facultad de Farmacia. Y ellos, claro, lo que dicen es que es súper importante, hay algo súper importante en el desarrollo de estas vacunas que tiene que ver con la capacidad, primero, de desarrollar una respuesta inmune, pero por otro lado, desarrollar una memoria inmunológica. Esto significa que, claro, el cuerpo puede reaccionar, puede producir anticuerpos, pero lo importante es el periodo de tiempo que pueda durar esa respuesta inmune, cuánto tiempo Mm. el cuerpo va a recordar a este agente, de manera de que esta vacuna sea efectiva, porque lo que dicen, que como se hacen tan rápido las pruebas, es posible que no se pueda definir o establecer de manera muy clara cuánto va a durar esa respuesta inmune, esa memoria inmunológica. Si es de 45 días, dice el profesor, no tiene mucho sentido, porque estás hablando de un mes y medio, que tenga una memoria para reconocer la enfermedad. Se requiere de Claro. generar una enfermedad, una inmunidad de largo plazo, una memoria inmunológica de largo plazo. Y eso es tal vez lo que dificulta un poco el desarrollo de la vacuna, o la seguridad que pueda dar esa vacuna, porque los periodos de prueba son muy cortos. Si están hablando algunos laboratorios de que probablemente tengan la vacuna hacia fines de este año o principios del 2021, estamos hablando de periodos de prueba muy cortos. Entonces eso puede jugar en contra también Sí, de estos desarrollos. claro. ¿Y querías preguntarme algo, Javier? Sí, no, quería que tuviéramos la conversación con Sofía, que también había planteado que tenía una duda, un comentario Sí, en torno a este tema. Claro, me llama un poco la atención porque, como comentabas anteriormente, como lo decían ambos, los años, son muchos años los que se demoran para lograr tener una vacuna. Pero en este caso, la vacuna sería nuestra salvación para no contagiarnos al coronavirus,
o sería solamente como un paliativo para no tener sintomatologías tan importantes que te puedan causar la muerte? Bueno, las vacunas son para detener la infección. Cuando se vacunan contra la influenza, lo que se hace es que las personas generen una respuesta inmune y que el virus no siga circulando. En la medida que tú tienes la capacidad de responder a una enfermedad, también anulas que ese virus siga circulando. Y bueno, la sintomatología del coronavirus es lo que se puede tratar ahora con distintas fórmulas que sean, con distintos medicamentos, pero la vacuna sí lo que haría es evitar, y como se supone que debiera ser una vacunación masiva, es que estás anulando la posibilidad de que el virus siga reproduciéndose. Ahora, lo que decía Javier, que también es súper importante, hay una cosa que tiene que ver con el desarrollo de la vacuna, que probablemente lo tengamos o no, pero probablemente en un tiempo, tal vez no tan rápido, pero podría estar. Pero el tema es cómo se produce, el desafío súper grande, cómo se produce miles de millones de dosis, en cuánto tiempo, y cómo se distribuyen estas, porque igual dentro de las vacunas que están como más avanzadas está la que tiene el laboratorio AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Eh, Ellos empezaron a hacer las pruebas en abril en Reino Unido, van a hacer pruebas en Brasil también, y en alguna información que salió el mes pasado, lo que decían ellos que van a hacer van a hacer la fase 3, que es como ya 2.000, 3.000 personas en Brasil, en Reino Unido, y que ellos apostaban a fabricar esta vacuna independientemente de los resultados, porque consideraban que es una situación urgente. Entonces, y eso ha significado que este laboratorio también ha hecho negociaciones o convenios con distintos países, por ejemplo, Italia, Francia, Países Bajos, ya negociaron tener esta vacuna que está en desarrollo. Incluso Estados Unidos iba a comprometer 300 millones de dosis con este mismo laboratorio, a pesar de que Estados Unidos tiene su propio desarrollo con Moderna y otros 2 desarrollos más. Entonces, es un tema de la distribución, porque ¿cómo se va a hacer la distribución? Por ejemplo, en los países de más bajo ingreso está una cosa que también es como una presión que se está ejerciendo de alguna forma con estos negocios previos o acuerdos previos para contar con la vacuna, porque es una situación urgente en todos los países, o sea, todos los países están viviendo esta situación dramática de las muertes y los contagios que se producen. Entonces hay que pensar también si nuevamente la desigualdad que existe en el mundo también se va a manifestar en la forma en que se va a hacer llegar esta vacuna a todos los países, a los países de menores ingresos. Sí, sí, ese es un gran tema, Janet, un tremendo debate, y sin duda el tema de la vacuna tiene mucho que ver también con el titular que tú señalas para el reportaje. Es definitivamente una carrera, no solamente una carrera entre laboratorios, es una carrera también entre sociedades, entre estratos, es una carrera también en muchos casos por la vida. Entonces la invitación queda absolutamente abierta para que todos ustedes puedan entrar a noticias.udec.cl, llegar hasta la sección reportajes y leer la nota vacunas, la carrera para conseguir la inmunidad frente al COVID-19. Conversábamos hasta hace poco con su autora, Janet Valenzuela. Nosotros tenemos que hacer un breve alto. Al regreso vamos a seguir hablando de contingencia de la Universidad de Concepción con una gran invitada. Quédese en nuestra sintonía. Ya estamos de regreso haciendo Noticias UDEC por TVU, y como es tradición en este segundo bloque tenemos a una gran invitada con quien vamos a hablar de un tema específico que marcó la pauta la semana pasada, que es la Universidad de Concepción. Saludamos a Cecilia Pérez, ella es directora del Programa Interdisciplinario de Protección Integral de Infancia y Adolescencia
Pía. Cecilia, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Sofía, Igualmente. Janet. Cecilia, conocimos hace algunos días acerca de este acuerdo que suscribe la Universidad de Concepción junto a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, también con participación Ujú. de UNICEF y el Sename, precisamente para poder generar una intervención, un mejoramiento del Sename, de este servicio a los menores en la región del Biobío. Supimos acerca de la firma de este acuerdo, quizás de la primera piedra de lo que se viene de aquí en adelante. Cuéntanos un poquito, partamos con eso, de en qué consiste y cuáles son las primeras etapas de este acuerdo. Bueno, la verdad es que es un convenio bien importante porque surge de iniciativa del propio ministro de Justicia. Eh, Él ha estado en reuniones con todos los rectores, en las reuniones del CRUCH, ha planteado la necesidad de que las universidades nos sumemos a un esfuerzo más que colaboración, yo creo que de responsabilidad también social, institucional, con un asunto que es de la primera relevancia, creo yo, y particularmente en la región del Biobío, ¿no? O sea, el Sename es una institución de larga data, es una institución además que representa un tipo de políticas públicas y de legislación para los niños que quedó obsoleta hace 30 años cuando se ratificó la convención. Entonces hay que ponerse al día y, y bueno, todos hemos sido testigos públicamente de los problemas que ha ido teniendo esta institución, y en esta región, particularmente coyunturalmente, tienen severos problemas a partir de algunas cuestiones específicas que se han conocido, pero la verdad es que la invitación y la solicitud del Ministerio de Justicia, de quien depende el Sename, es que las universidades regionales, la Católica de la Santísima Concepción y la Universidad de Concepción, colaboren en mirar aquellas brechas, vacíos, déficit primordiales y que se pueden estudiar en un periodo bien corto. Nos dieron 4 meses, eh, hasta 6 meses para trabajar en esto. Ya les puedo contar después en más detalle, pero ese es digamos, el origen. Y el propio ministro, como corresponde, le pidió la colaboración a la UNICEF, que ustedes saben que es la Agencia de las Naciones Unidas a cargo de los temas de los niños, y que estas agencias existen para colaborar con los gobiernos y con los estados, en este caso para promover los derechos de los niños y mejorar las performances de las políticas y de la legislación. Vamos Ese es el con, origen de esto. sí, vamos quizás, Cecilia, con esos elementos Ujú. más puntuales de qué es lo que se busca, ¿no? Porque en términos generales, por cierto, que cuando se habla de la posibilidad de mejorar estos centros, el servicio que se presta en una condición de urgencia, a partir de los casos que uno va escuchando siempre aquí en la región del Biobío, por ejemplo, Coronel, recientemente Hualpén, por cierto que no estamos en presencia de una cuestión que es ultra necesario de poder activar desde ya. Pero ¿en qué consiste este proceso de estudio? ¿Cuáles son las áreas críticas que ustedes esperan poder determinar y las líneas de acción para ir mejorando este servicio? Bueno, hay que decir que nosotros ya empezamos a trabajar en esto. Tuvimos ya la semana pasada una primera reunión con todos los organismos involucrados a nivel nacional, a nivel regional, la UNICEF y las universidades, para justamente hacer esto, ¿no? Poner el marco. Y lo cierto es que una breve descripción: el Servicio Nacional de Menores, o el Sename, tiene dos grandes áreas, ¿sí? Una que se ocupa de los niños que han sido vulnerados en sus derechos, ¿no es cierto? Que han sido maltratados, que han sido abandonados, que tienen problemas qué sé yo, víctimas de abuso sexual infantil, que están, por ejemplo, en procesos de adopción, todo el área residencial. Esa área de los niños, que es como la más conocida en realidad, es el área de protección especial. Y luego tienen el área de responsabilidad penal adolescente, que es la que se hace cargo, ¿no es cierto?, de los menores de 18 años que cometen delito o que infraccionan la ley, ¿no es cierto?, y luego entonces tienen que cumplir ciertos procesos que son especializados para adolescentes. Esas dos áreas, las del Sename. El convenio está más referido a esta primera área, el área de protección, ¿vale? Y en el área de protección estamos hablando de políticas residenciales, lo que la gente normalmente conocerá como los hogares de menores, ¿cierto? Las Sí, residencias.
que es donde se ha conocido últimamente los problemas que están además asociados, el área de residencia siempre está asociada al tema de la adopción, porque estamos en presencia, ¿cierto?, de centros de lactantes o de niños mayores, chicos y chicas, que están ahí porque el Estado se hizo cargo de ellos, porque no tienen un medio familiar adecuado para ejercer su vida y sus derechos. Por eso existen estas residencias. Y lo que se hace ahí es o reconectarlos con sus familias, y para eso hay un trabajo que hacer, o buscar una familia alternativa vía adopción. ¿Se entiende esto? Sí. Esto es importante porque a veces se confunden las áreas de trabajo. Y luego está un área ambulatoria que se llama, ¿no? Que no es con niños en residencias, sino que son niños que viven con su familia, que van a la escuela, que pueden ser vecinos de ustedes o míos, ¿sí? Y que están siendo parte de algún programa de intervención social con equipos profesionales, por ejemplo, porque un caso fueron víctimas de violencia intrafamiliar, porque hay problemas de abuso de drogas, en fin, hay un conjunto de problemas que tienen niños y niñas y adolescentes de los que se hace cargo esta institucionalidad. Y en ese ámbito es donde se nos pidió trabajar. Entonces, en la reunión que tuvimos ya, se nos pidió muy especialmente que nosotros miráramos el modelo que tiene el Sename de supervisión, ¿no? Porque el Sename es una institución del Estado, pero que fundamentalmente le entrega a otros que son privados sin fines de lucro ejecutar estos programas. Imagínense ustedes lo que eso significa. El Estado le encarga a unos privados sin fines de lucro que hagan una de las tareas más difíciles que debe haber, ¿no? Que es trabajar con un asunto de la mayor sensibilidad y complejidad y con niños que están dañados y que hay que restituirles sus derechos. Entonces, ese trabajo es muy sensible, es muy complejo. Y Sename es una institución, esto ya lo sabemos, no tenemos que hacer ningún diagnóstico nuevo, que tiene conocidas falencias para hacer esto. Porque en su origen, el Sename nació en el 79, ¿sí? En su origen no estaba este desafío que hoy día tenemos de problemas de los niños que son muy complejos. El Sename normalmente lo que hacía, y lamentablemente todavía lo vemos, era hacerse cargo de los niños pobres. De los niños pobres, la pobreza como un problema social, pero no un problema social de movilidad social, sino que como un problema de peligrosidad social, de riesgo moral. Ese era el concepto, así nace el Sename en el año 79, con una ley de menores anterior también, que está radicada, y esto es bueno decirlo, creo que es importante que ustedes como medio de comunicación lo conozcan y lo muestren. La creación del Sename en Chile y en muchos países del mundo incluso, surge a partir de esta idea de que el Estado tenía que controlar y tutelar a los niños en problemas. Y eran niños que se consideraban objetos de protección del Estado. El año 90, el año 89, en realidad el 90 se firma una Convención de Derechos del Niño y ese concepto cambia absolutamente. Y se entiende que los niños son personas plenas y sujetos de derecho. Y entonces el Estado está obligado, por decirlo así, a garantizarles los derechos a los niños. Entonces ese cambio cultural no ha ocurrido suficientemente bien. Y por eso que también, y esto lo conversamos en la reunión con los amigos de la UNICEF, del Ministerio, del Sename, por eso que es muy importante ayudar al Sename, pero también es muy importante que la sociedad entienda que debe haber una preocupación universal por todos los niños y las niñas, porque los niños que están en el Sename, puertas adentro o puertas afuera con estos programas, están ahí porque todos hemos fallado de alguna manera. Entonces la convención lo que propone es que la sociedad en su conjunto y el Estado en su conjunto piense a los niños de otra manera. Sí. Y que la protección especializada sea una excepción, pero no la regla, como ha venido siendo en Chile. Así que la supervisión, fíjense ustedes, va a ser un área segura, ya está, eso está definido, porque lo que estas instituciones con pocos recursos,
con muchos años, eh, con equipos también de larga data y con mucha dificultad de renovarse, ¿no es cierto? Normalmente la tendencia es a fiscalizar a los privados, a supervisarlos, pero en el sentido más administrativo o administrativo contable, ¿cierto? Nosotros les transferimos estas platas, quiero que saber si las están cumpliendo, pero sobre lo que se hace con los niños hay un gran déficit. Y ahí tenemos un área muy sensible para trabajar. Sí. Y Cecilia, si entre te varios. parece, sí, si te parece, abrimos la conversación porque Ah, también aquí vale. tenemos preguntas. Janet, comencemos contigo. Sí, me interesa un poco de qué forma se va a hacer este trabajo. ¿Es a nivel de formación de las personas? ¿Es a nivel de proponer cambio de estructura? ¿Qué tan profundo puede ser el alcance de lo que ustedes puedan proponer? Bien. Mira, de partida lo que el ministro planteó hace una semana atrás cuando se firmó el convenio, es que ellos han puesto una expectativa bien importante y desafiante para nosotros, que es que universidades regionales que están en el territorio donde funciona esto, ¿cierto? Miren lo que está pasando en la región del Biobío, pero que aquello sirva para, él usó esta palabra, para iluminar, digamos, lo que hay que hacer en el conjunto de la institucionalidad a nivel nacional. Entonces, una primera etapa es este diagnóstico o este escáner, por decirlo así, de 6 meses. Yo voy a hablar de 6 meses inmediatamente porque en mi experiencia no hay ninguna posibilidad de hacer esto en 4 meses, ¿vale? Entonces, una vez hecho esta mirada acordada, ¿verdad?, con ellos y con toda la información que ya nos empezaron a proporcionar, este equipo técnico, que son las universidades más la UNICEF, van a hacer una puesta al día, ¿no es cierto?, de esta información y van a hacer algunas propuestas de lo que habría que hacer, por dónde entrar. Lo más probable, Janet, es que esta mirada se centre mucho en los sistemas, digamos, en los modos de hacer y cómo mejoramos esos modos de hacer, ¿vale? En algunas áreas específicas, yo creo que, insisto, la más sensible, en la supervisión, tanto en el ámbito residencial como en el ambulatorio, y también creo que hay algo muy importante que es en la relación de la institución con las familias. Tenemos un severo problema ahí, ¿vale? Entonces, tenemos dos universidades con sus respectivos equipos, ¿no es cierto? De la Universidad Católica dijo, nosotros vamos a colaborar en las áreas de medicina, de trabajo social, etcétera. La Universidad de Concepción hizo lo propio, el rector nos pidió a nosotros como programa que articuláramos esto, pero la universidad tiene un conjunto de saberes, ¿no es cierto?, a través de sus académicos, eh, para poder mirar esto, probablemente lo que vamos a hacer es ir definiendo áreas con mucha información que vamos a tener disponible y analizarla. Cada equipo y luego vamos a ir teniendo reuniones, ¿no es cierto?, técnicas, en fin. Pero esto tiene esa proyección, Janet. Además, quiero decirles algo, no solo tiene una proyección para el Sename de hoy, sino que para lo que va a ser la institucionalidad para la infancia en un corto tiempo más. Porque hoy día en el Congreso ya está aprobado prácticamente. En realidad el término del Sename como lo habíamos conocido, y va a existir una nueva institucionalidad que se llama Servicio Nacional de Protección Especializada para la infancia y la adolescencia. Y ese servicio se va a ocupar solo del tema proteccional que hoy día interviene el Sename, porque va a haber otra institucionalidad para la Sí. responsabilidad penal adolescente. Entonces, este trabajo también tiene una proyección, así se nos ha pedido, de que podamos pensar también en que aquello que, en lo posible, aquellas cosas que son estandarizadas, digamos, que lo tienen que hacer en el Sename del Biobío, de los ríos, de Arica Parinacota o de Valparaíso, y que sea además un aporte a la construcción de esta nueva institucionalidad, que déjenme decirlo, surge, yo diría, con harta voluntad, pero de inicio, de nuevo, con bastantes falencias, porque de fondo,
seguimos viendo el mismo modelo de gestión de los asuntos de los niños. Entonces, bueno, no sé si contesto bien tu pregunta, Janet, pero no hay muchas, tampoco yo tengo hoy día muchas claridades sobre cómo va a ser. Esto es una iniciativa totalmente inédita, vamos a tener que innovar y es un trabajo colaborativo entre dos universidades que, la verdad, ya a veces trabajar dentro de una misma universidad es complejo, así que hacer equipos va a ser también un lindo desafío. Sofía, tú Pero tenías tiene una esa pregunta. proyección, sí. Sí, Sofi. Sí, a mí me preocupa como de lo que en el fondo se emane de este diagnóstico, ¿cierto? De este pliego de propuestas que se le realizan tras la investigación. Ujú. ¿Qué tipo de incidencia va a poder tener la Universidad de Concepción y los otros organismos que fueron convocados para hacer para llevar a cabo esta iniciativa, en poder intervenir y modificar también algunas de las lamentables prácticas que hemos visto dentro del Servicio Nacional de Menores? Bueno, la verdad es que hay un entendido tácito, ¿no? Que tiene que ver con la solemnidad del acto de celebrar un convenio, ¿sí? Parto por ahí. Y del encargo, por decirlo, porque este es un encargo del Estado a través del ministerio y del ministro en persona. Por lo tanto, parte de ahí y eso tiene una investidura y una relevancia que no se podrá desconocer. Primero. Segundo, se nos ha dicho hasta aquí en todos los términos que lo que nosotros hagamos va a ser tomado en consideración para hacer las mejoras que el servicio necesita con urgencia hacer y que el sistema de protección de infancia necesita hacer, de proyectarlo, como le explicaba recién en la pregunta de Janet, a otros, al resto del país y a la institucionalidad que viene. Pero y yo te agradezco tu pregunta, Sofía, porque creo que eh, las universidades en general, pero la Universidad de Concepción en particular, tiene una responsabilidad propia, ¿sí? Y tiene esa responsabilidad propia tiene que ver con ser fiel a sus propias misiones. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un trabajo bien hecho, como acostumbramos a hacerlo, porque tenemos posibilidades para hacerlo, tenemos capacidad para hacer eso, y lo vamos a hacer además con toda honestidad profesional, pero también con toda responsabilidad social e institucional. ¿Qué significa eso? Significa que esto se le va a entregar como producto al ministerio, al Estado, pero esto va a ser un producto para la sociedad, para los niños primero, pero para la sociedad, ¿no? Debo aclarar además que no sé si habrá quedado muy claro antes, pero este es un convenio que es absoluta de colaboración en su más estricto sentido. Cuando digo eso es que aquí no hay ningún solo peso involucrado. El ministerio ni el Sename irrogan ningún gasto. A nosotros no se nos entrega ni un solo peso para hacer esto. Esta es una colaboración pro bono, ad honorem, como quieran decirlo, de la universidad. Y por lo tanto, además, no digo que cuando hay plata involucrada hay otro tipo de responsabilidad, sino que nosotros asumimos esto también porque lo entendemos como una responsabilidad social con los niños y con la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el fondo el Ministerio y el Sename no tendrán muchas posibilidades de desconocer al menos, ¿no?, el trabajo que se hace, y eventualmente, yo creo también por la experiencia que tengo en estos temas, es que esto no solo va a involucrar a la institucionalidad pública, esto también va a afectar y va a involucrar el rol que cumplen otras instituciones para hacer mejor este trabajo, ¿no? Por lo pronto los organismos colaboradores, las propias familias, las escuelas, en fin, todo el mundo en el que se mueven los niños. Así que está obviamente el compromiso político e institucional marcado por el ministro, tanto cuando hace el encargo como cuando solemnemente se firma el convenio,
y está la responsabilidad de la universidad para que esta producción, ¿no es cierto?, de conocimiento y este aporte se haga efectivo, porque la verdad de las cosas es que no habría mucho espacio para dejar que las cosas sigan como están hasta ahora, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, Cecilia Pérez, directora del Programa Interdisciplinario de Protección Integral de Infancia y Adolescencia, te queremos agradecer por haberte sumado en este segmento a Noticias UDEC por TU para conversar de este importantísimo convenio que se suscribe, bueno, y que comienza también en su tarea de colaboración. Vamos a tener noticias más adelante y también con seguridad. Claro. Vamos a querer volver a conversar contigo para ver en qué va ese proceso. Cecilia, que estés muy bien. Encantada, pues, muy bien. Muchas gracias, Javier, Sofía y Janet. Que tengan linda Muy bien, semana. Sofía. O sea, perdón, Cecilia. Chao, chao. Chao, adiós. Me confundía recientemente porque ahora vamos a conversar con Sofía. Y tenemos que hablar acerca de las redes sociales. Sofía Cifuentes, ¿cuáles son los panoramas, cuáles son las actividades a las que tenemos que estar atentos esta semana? Y también cuál es la información para nuestro público de jóvenes, de estudiantes de enseñanza media, que, por cierto, con toda seguridad tienen un ojo puesto en lo que está sucediendo en la Universidad de Concepción. Así es, tenemos nuevas informaciones sobre admisión 2021. Ya fueron actualizados los puntajes de corte del sitio de admisión.udec.cl para que los chicos y chicas de cuarto medio que nos están viendo puedan revisar estos puntajes y ver cuánto varió, cuánto subió, cuánto bajó la carrera a la cual aspiran a postular. También les tengo dos panoramas entretenidos. Uno lo conduces tú, Javier, que es el día de hoy, que es el periodismo de investigación en pandemia, ¿cierto? Que esta semana de la región al mundo, a las 22 horas por las pantallas de TVU. Va a estar hablando Alejandra Matus, la periodista radicada en Nueva York, que ha sacado varias investigaciones potentes, junto con Nicolás Sepúlveda, que es también un periodista de investigación bastante fuerte e importante de CIPER Chile. Y además les tengo otra actividad organizada por Alumni UDEC, que son el ciclo de webinars 2020, conversaciones en el campanil. Mañana miércoles 24 a las 18 horas vía Zoom van a estar hablando 3 miembros ahí, economistas, sociólogos, ingenieros, sobre tres miradas a la recuperación económica post-pandemia. Además, nunca está de más recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @admisionudec y @udconcepción, donde pueden estar enviándonos sus fotografías para poder subirlas a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, además de realizar consultas que estaremos muy entretenidos de respondérselas. Sí, fotografías del campus, que para los que extrañamos también el campus de la universidad, nos vamos acercando a través de las redes sociales a lo que es este hermosísimo espacio, el que estábamos habituados de recorrer, pero que por ahora nos tiene un poco lejanos dadas esta circunstancia de emergencia. Sofi, muchas gracias, no solo por los panoramas, sino por las claves, sino también por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Noticias UDEC por TVU. Gracias a ti, Javier. Y también a Janet Valenzuela por su tiempo, por la disposición, por aceptar nuestra invitación y por haber conversado en el primer bloque de este tema tan central en pandemia como lo son las vacunas. Gracias, Javier, que estén bien. A ustedes también muchas gracias por vernos, escucharnos. Recuerden, semana a semana, Noticias UDEC por TVU. Que estén muy bien. Hasta pronto.